¿Qué tal mi gente bonita de Belleza SB? Bienvenidos a un nuevo video en el cual el día de hoy venimos haciendo una video reacción a uno de los videos que pues se ha estado viendo mucho en TikTok más que nada. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de esta... se podría decir que es una entrevista, ¿verdad? Acerca de estas personas que vivieron momentos difíciles, como ustedes lo están viendo acá abajo en el título. Pues con quién, con las pandillas. Entonces él les está dando voz para que puedan expresar el sentir y lo que muchas personas fuera de este país desconocen y posiblemente dicen es que no logran entender los derechos humanos, bla bla bla, etcétera. Pero el día de hoy venimos pues mostrándoles esto que les va a aparecer a continuación. Entonces bueno, nos vamos al video. El video lleva por nombre Las historias que nunca fueron contadas, y el nombre que se está manejando es Los protagonistas del dolor, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo el respectivo video. Quizás lo voy a poner de manera pues horizontal, pantalla completa. Déjenme ver, ok, para que lo podamos ver juntos. La violencia llegó a un grado extremo en El Salvador y la cifra de muertes ha elevado a un promedio de 2 docenas diarias. La violencia ha subido tanto, está peor que para la guerra. El Salvador sigue conmocionado por el hallazgo de un clandestino en el que por lo menos había 25, muchos de ellos. Bueno, poniendo un poco de pausa por acá. Bueno, como les decía, se menciona esto de los protagonistas del dolor, y esta como primera entrevista o primer espacio para poder expresarse se fue el diputado Ernesto Castro, ¿verdad? Para Las Margaritas, para Soyapango. Así que vamos a estar escuchando pues este proceso. Algunas partes quizás vamos a omitirla porque no vamos a poner literalmente todo el video, pero sí vamos a ir video reaccionando a las partes como más sobresalientes de este video, ya que si ustedes pueden ver es un video bastante largo de 43 minutos. Las Margaritas, ve aquí en Soyapango. Las Margaritas. ¿Y usted aquí nació en San Salvador? No, yo nací en Jayaque, Cumbres de Jayaque. Ah, en Jayaque. Sí. Pero como uno busca la fuente de trabajo allá menores, ¿verdad? Claro. Entonces uno busca en San Salvador por superarse. ¿Y a qué edad se vino aquí a San Salvador? 20 años. A los 20 años. En parte que es por lo cómodo de las casas, ¿verdad? Sí. Para aquí. Pero antes de eso, cuando íbamos en mesones y así, ¿verdad? Claro. Entonces conocimos las Margaritas porque habíamos casas, un poco más cómodas. Estas fueron colonias, en su momento, pues fueron colonias en donde mucha gente tuvo la opción de poder venir a hacer su casa, aquí, comprar su casa. Sí, había factibilidad. Había factibilidad. Cómodas en ese tiempo. Sí, sí. Todo eso, 20 años. Pues termina estos hipotes. Ahí estamos echando. ¿Qué edad tenés? 13. ¿Qué gradúas? A séptimo, ¿Y vos? Ya salí de bachiller. Ah, ya saliste de bachiller. ¿Cuántos años tenés? 18. Ok. Ya, este año saliste de Sí, bachiller. el 24 me gradué de noviembre. ¿Y usted aquí? ¿Y qué hace, don José? Vendo por ratos sorbete artesanal. Ah, sorbete. Sí. Ajá. Ya. Sí, pero hace un par de años adquirí ese trabajo. Como hemos venido viviendo, que ellos caminan, que ellos estudian, estar Sí. ahí un poco pendiente de ellos, encima de las necesidades, de los quehaceres. Y en el caso de ella, como hay hembra también, que está ahí, ¿verdad? Claro, claro. Sí, anteriormente de esto, pues hemos estado ahí trabajando
por rato, ¿verdad? Pues a veces por los bajos recursos, ¿verdad? Pues sí, la entonces necesidad. uno, digamos, no había mucho donde echar mano, pues, ¿verdad? Claro. Y ya estando aquí, pues uno tenía que ver de qué manera sobrevivía, ¿verdad? ¿Cuál era la pandilla que dominaba aquí? La MS. La MS, Mara Salvatrucha. Sí. Ya. Aquí arriba, en los 18. Aquí cerca. Sí, eran 2 cuadras. Aquí eran las fronteras invisibles que había, ¿verdad? Zonas conflictivas, ajá, Que no se podía pasar de un lado para otro. nada, ajá, ni salir a veces. Y bueno, esa es una parte muy importante, como les decía, que vamos a estar hablando acerca de este video, que son cosas que muchas veces la gente necesita poderlas escuchar a través de estos testimonios de personas que literal todavía siguen viviendo ahí y que han pasado este tipo de sufrimientos. Pero yo creo que no podría decir yo que la mayoría, pero sí como salvadoreños yo creo que más de alguno vivimos estas circunstancias como difíciles, y me incluyo, y ustedes lo pueden ver en los comentarios, de que verdaderamente nosotros necesitamos esta limpieza desde hace mucho tiempo atrás, pero nadie había tomado la valentía, pongámoslo así, para poder afrontar todo lo que se viniera en tomar estas decisiones de ir en contra de literal una guerra contra las pandillas. Pero bueno, ahí están viendo ustedes el hecho de que lo que el Señor comenta, o sea, las circunstancias, el hecho de cómo de una cuadra o 2 cuadras prácticamente las pandillas contrarias, y realmente los que conocen esto, que esto pues hace poco ha desaparecido, porque apenas tenemos 1 año de que esta limpieza y de esta seguridad, pero que 2-3 años atrás se sabía de que una cuadra podía dividir el lindero de una pandilla con la otra, y al final, ¿qué es lo que pasaba? Esos lugares que eran como en esa división eran los que eran más peligrosos y más difíciles de poder vivir. Pero sigamos viendo. Ni visitar familiares o amigos. Sí, Solo salir a estudiar, solo salir a la escuela. Sí, sí. Y los demás pues siempre andaban conmigo, ¿va? En lo que tenía que hacer yo, movimientos de mandados, trabajo. Dios me permitió trabajitos así pequeños, ¿va? De horas, para la adquisición de un par de dólares, ¿va? Y para la provisión de ellos. Pues. Y Claro. como el niño me quedó pequeño de 1 año, entonces él tenía que andarlo, la niña igual quedó de 6. Entonces, aparte de Dios, ¿va? Solo me han tenido a mí. ¿Y qué fue lo que le sucedió cuando el niño quedó de 1 y ella de 6? Mataron a mi esposa. ¿Y la razón o quiénes la asesinaron? Pues las pandillas, pues. Las pandillas. Exacto. Razones las que ellos imponían, las que ellos decían. Ah, sí. Exacto, no que uno creaba motivos. Lo que ellos podían decir lo que quisieran. Sí, uno sabe que hay causa y efecto, pero en este caso, pues, ¿verdad? La condición la creaban ellos. ¿Qué y por qué ellos? Así, Claro. ¿verdad? Pero bueno, no solo uno, sino miles lo sabemos, ¿verdad? Que sufrimos este flagelo, ¿verdad? Este daño sin meterse con nadie, sin hacer daño, pero como haciendo lo que les placía, ¿verdad? Imponían. Lastimosamente, pues me tocó a mí, como muchas personas, ¿verdad? Sin quererlo, ¿verdad? O sin provocarlo, nos llegó este grande mal. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace 12 años. Hace Y 12 días, años. sí, en noviembre, el 29, el 2011, 29 de noviembre. Por el 1 de diciembre estábamos enterrando a mi esposa. Sí, acá, a 1 cuadra y algo, sí, en otro pasaje. En la calle. No, en la casa. Llegaron a la casa. Llegaron con engaño a tocar, yo andaba afuera. Y Usted no estaba en la casa. no estaba yo. Claro, como ellos vigiaban y todo eso. Sí, tenía todo consagrado. El trabajo era premeditado. En la tarde. Entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. De hecho, ese día mi mamá estaba dormida porque como el niño estaba de pecho, entonces mi mami se acostaba tarde. Los bebés como son, ¿verdad? Claro. Yo me levanté porque tenía hambre. Y Vos tenías 6 años. sí, Una niña de 6 años. estaba todo cerrado, las ventanas, la puerta, y llegaron 2 muchachos, 2 jóvenes, y me dijeron que sí estaba mi mamá.
y les abrí la ventana, les dije que alguien iba a hablar. Le vi a mi mami se levantó y abrió la puerta y les dijo que qué pasaba, que querían. Y a mí me dijeron de que fuera a traerles un vaso con agua y le dijeron a mi mami. Paréntesis, gente, yo sé que la historia está interesante, pero fíjense cómo cambian los tiempos, en el que lógicamente antes este tipo de expresiones no se podían dar. O sea, el hecho de que alguien saliera a la cámara y expresara algo en contra de las pandillas en El Salvador era, como se dice, firmar su sentencia. Aparte de eso, nadie, porque todos sabían eso, nadie se atrevía a eso. Entonces, ¿cómo ustedes pueden sacar una conclusión? Y más que nada me estoy basando en los que están afuera, porque yo sé que este tipo de videos es para informar a los que están afuera, para los que desconocieron todo este tipo de aspectos, o los que se fueron para el tiempo de la guerra para Estados Unidos y no vivieron las circunstancias como tal, lo crudo que era vivir en este tipo de colonias. Entonces, que se crean conceptos fanáticos de partidos políticos ya caducados, o de noticieros ya caducados que le quieren meter amarillismo para que las cosas se vean de una circunstancia diferente, y que estos supuestos jóvenes están rompiéndole o dañándole sus derechos humanos. Pero ahora el hecho de que ha cambiado esto, una muestra de ello es que las personas se pueden animar, que viven dentro de la colonia y se animan a hacer este tipo de videos. ¿Por qué? Porque saben que ya no les va a pasar nada. Les aseguro 100% que si las personas no se sintieran 100% seguros, no salieran en este tipo de videos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están ahí, los que viven ahí, viven en la zona, y lógicamente si estuviera peligroso como antes lo era, no lo harían, ¿verdad? Pero bueno, sigamos viendo. Le pasaron un teléfono de teclas, creo que era de los BlackBerry en ese entonces, y le dijeron que el jefe quería hablar con ella. Y El jefe de la Mara. eso le dijeron, pero en realidad no hablaron nada, porque yo escuché todo y no hablaron nada. Y luego me pidieron el vaso con agua. Sí, ayer la engañamos. Una niña de 6 años. Fui atrás y cuando yo estaba con el vaso de vidrio, escuché varios balazos. Escuché que mi mami pegó un grito. Yo era una niña que pensé que habían matado a un animal o algo. Cuando fui a la sala, mi hermano estaba a medio metro de mi mami. Estaba viendo cómo mi mamá estaba sangrando. Mi mami estaba muriendo ya. Y solo me dijo que cuidara al niño porque le dispararon en la cara varias veces y también creo que en la garganta. Me dijo que cuidara al niño y yo le dije que iba a buscar ayuda. Agarré al niño y lo fui a dejar a 2 casas de la casa de nosotros, en una costurera. Y luego me fui para la policía descalza porque yo no tenía llenas en ese entonces. En ese entonces el parquecito por donde se pasaba, que hoy no hay acá, habían un montón de huistes, vidrios quebrados, habían sapos y el monte estaba alto. Y cuando fui a la policía llegué con los pies sangrando porque había huistes. Cuando llegué no podía caminar ya y un amigo en la parada de buses me chingueó y me llevó a la policía. Y fue donde yo les dije lo que había pasado y me trajeron en una patrulla y de ahí me agarraron a la fuerza y me metieron a la casa con mi hermano y ya no, me tenían agarrada entre 2 mujeres. Y cuando me le solté y fui a la ventana de la casa donde estaba sacando a mi mami muerta ya. Como una niña de 6 años.
Bueno, realmente son testimonios bastante crudos. Que imagínense cómo realmente el diputado lo menciona. ¿Será justo, será correcto que un niño de 6 años o una niña de 6 años haya tenido esa experiencia de vida? Esa es la gran pregunta que yo les hago a todos aquellos que todavía siguen como que lo que se está haciendo en El Salvador es una dictadura, que lo que se está haciendo en El Salvador es un abuso de autoridad, que lo que se está haciendo en El Salvador es violentando los derechos humanos, haciéndoles caso omiso, o que prácticamente pues se podría decir, como algunos dicen, que esto simplemente es para beneficiarse los que están arriba, los que están dirigiendo el país. Pero ¿creen ustedes que ahora viendo y escuchando este tipo de cosas, será que se está haciendo un abuso de autoridad para estas personas que pues están en el SECOT, ¿verdad? Una cárcel que se hizo especialmente para ellos? Y no especial porque sean especiales, es porque verdaderamente merecen estar en ese hueco donde ya no vuelvan a ver la luz del sol. Y como les digo, yo voy a llegar a un momento en el cual, como se los he dicho en varios podcasts, porque yo también viví una mala experiencia sumamente cercana, pero eso se los voy a contar más adelante. El punto es, regresando, un niño no tendría por qué estar viviendo esto. Entonces, ¿cómo este tipo de personas también no se tocaban el corazón para hacer esto enfrente de los propios hijos? ¿Qué es lo que la señora les debía? Sabemos o es bien sabido de que muchas veces cuando las mujeres no querían someterse a lo que ellos decían, a hacer lo que ellos decían, en diferentes índoles, tanto en índoles de cometer un delito como también de poder estar con ellos íntimamente, sabemos de que las conclusiones eran estas. Entonces, realmente ahí dejo yo la interrogante, como les digo, de que será justo que un niño viviera esto. Y vuelvo y repito, no es la única historia de las realidades que se vivieron en este país. Hay miles y miles de historias. Pero bueno, para que no sea el video más largo, sigamos viendo. Increíble cómo Difícil. como una niña de 6 años y un niño de Como de una forma 1 año pudo vivir eso. tonta y cobarde o brava. Sí. Gente que no se metía con nadie. Simplemente llegaron a su casa y la mataron, así. A mí me vigiaron porque yo agarré bus y me fui a hacer lo que tenía que hacer, man. ¿Y usted a dónde estaba? En una 29 venía cuando me llamaron que habían asesinado a mi esposa. Y al llegar a la casa, ¿qué escena se encontró? Ya estaban los niños en la casa. Bueno, ni aún así que lo venía, porque como todo estaba controlado, ¿verdad? Gracias a Dios las cosas hoy ya no son así, hasta para salir o entrar era un problema, viviendo uno mismo aquí, era un problema, pareciera que uno tenía que pedirle permiso para todo ello. Ahí arriba en la entrada me estaba esperando un carro y así es como me llevaron ahí al lecho, al lugar del lecho. ¿Qué fue? ¿Que era la casa donde vivía? Que era donde vivíamos. Y ahí en la escena que encontró todavía estaba su esposa ahí. No, ya se la habían llevado. Ya se la habían llevado. Como para ver, ¿verdad? Si tenía ¿Y los había niños? solución. Ya los tenían las autoridades. También. Sí, gracias a Dios. Entonces duro porque de momento me decía, ¿qué hago? Duele y no hay a qué echar mano. Pues, ¿verdad? Y en ese momento, quizás ni en las mismas autoridades, pues la verdad, pues, ¿verdad? Porque digo esto pues porque así era, pues, ¿verdad? Ya no se confiaba en nada ni en nadie. Ajá.
al igual la gente no opinaba, porque hasta solo por opinar también eran asesinados. Pero ir y callar. Exacto, una amenaza, ¿cómo lo ves? Psicológicamente ya era un martirio. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no fueron de ahí? Pues no había cómo, o sea, lastimosamente uno no viviera gente aquí, pues no necesidades, ¿verdad? Porque uno trata de desarrollarse en el lugar que uno vive, pues, ¿verdad? Como lo estábamos haciendo con ella, pues, ver cómo sacábamos adelante los niños. Eso fue truncado y difícil, pues, ¿verdad? Y uno dice, ¿aquí qué hago? ¿Qué pasó? O sea, el mundo le viene encima a uno, ¿verdad? Eso fue el 29 de noviembre del 2011. 4 o 3 días después de la graduación de mi hija de preparatoria. 4 días después de haberse graduado de preparatoria. De graduado mi hija. Sí, la niña de 6 años. El niño de pecho, un niño tierno, pues nada. Y haberlo hecho enfrente de los niños. Sí, o sea, no había sin dolor, o sea, no le tocaban el corazón. No tenían piedad de nada. Piedad de nada ni de nadie. Pues, ¿para qué dejar niños de esas edades? Yo quedarme sin esposa y ellos sin madre. Es la vida de toda una familia, ¿no? Exacto, y aún la familia de uno, la familia de ella queda dañada, pues, ¿verdad? Amistades, gente que uno fue con ellos con uno, ¿verdad? Y el gran mal ejemplo, más zozobra para la sociedad, pues, porque uno ahí los veía, pues, mofándose, ¿verdad? De lo que viene. Punto importante, gente, también como se menciona y bueno, y como lo estamos viendo ahora una realidad, que esta familia pues ahora sí, ya no conformada como debería de haber sido, pero está bien, ¿verdad? Vemos de que el padre pudo sacar adelante sus 2 hijos, pudieron prácticamente trataron, ¿verdad? Porque yo siento que la pérdida que ellos tuvieron como tal, cada día es tratar de rehacer o de reconstruir lo que en ese momento por estos desgraciados, que no les podemos poner otra palabra, destruyeron, ¿verdad? Destruyeron este hogar, destruyeron sueños, proyectos, etcétera, múltiples cosas. Y como claramente yo se los decía y ellos lo reconfirman, es el hecho de que no se podía hacer nada más. Incluso como el Señor lo menciona, no se podía ni confiar plenamente en la policía, porque muchas veces información pues prácticamente información salía, ¿verdad? Porque incluso los salarios de aquel entonces, y no es una justificación, pero también era una de las circunstancias por el que los salarios de los policías en aquel entonces eran súper bajos, y el hecho de ser un delincuente rendía más que el hecho de poder tener un trabajo bien. Por eso ellos hacían estos, entre comillas, favores muchas veces, y brindaban esta información para recibir ciertos pagos, que para estos delincuentes era muy fácil darlo, porque no era algo que les había costado, sino que era causa de robos, rentas y muchos más ilícitos. Sigamos viendo. Han hecho y fregando, tomando, comiendo pues enfrente de la sociedad, y uno impotente, no hace nada. Y aún pues yo bendiga a las autoridades pues de hoy en día y todo, pero jamás vamos a estar en contra de las autoridades, además son bíblicas. Pero que en ese momento no está dudada, pues la verdad, pues la duda de decir, de creer, pues había un policía que me insistía, mire, ¿qué piensa hacer? ¿Y qué quiere? Pues yo como creyente lo que espero es que Dios me va a hacer justicia, o sea, no voy a cambiar eso. Pero sí se puede cambiar de que esta gente ya no le haga más daño a nadie, porque yo estoy dañado, ¿sabes? Y no hablo de palabras, el corazón quebrantado, pues herido ahí, 2 niños huerfanitos. A uno se le viene la idea, ¿y aquí y cómo yo pues, les prohibí comida y todo? Pero psicológicamente el daño inmenso a ellos y el mío, ¿verdad? Cosas que marcan para toda la vida, pues, ¿verdad? Porque aún, vaya, mi vida peligraba, pues la verdad. O sea, no es solo el hecho que murió ella ahí, o sea, mi vida peligraba.
¿Y por qué peligraba? Pues por el hecho de que uno mismo sabía, veía y sabía uno el mal que se iban obrando, pues, ¿verdad? Y uno corto ahí no puede hacer nada, no echar mano a nada ni a nadie, pues, ¿verdad? Sé que hay corazones, ¿verdad? Como hoy en día las instituciones, pues, ¿verdad? En su momento le pidieron a sus hijos para... Sí, me lo pidieron que no regalara, pues, sí, ¿verdad? Y no estaba mal, ¿verdad? Se veía bien, buenos corazones, pero eran mis hijos. Claro. Aparte de eso, sé que ella no los hubiera regalado. Entonces, Jenny ha gozado de que mamá la peine. Claro. Que no han gozado de ternura de su madre, ¿verdad? De que las mamás van a tener sus hijos a la escuela y a ellos no. O sea, es difícil. Duro. Sí, es difícil. La verdad es que ha sido una realidad que le ha tocado vivir a muchos. En reuniones, en todo lo que madre está ahí, ¿verdad? No ha estado porque no está. Porque a alguien se le ocurrió, le plació y qué, y lo hizo y qué, pues, o sea, terrible. Con toda la impunidad. Ajá, sin premeditar y sin que pasara nada. Ajá. Sin que tuviera consecuencias. Sin prever daños para los demás. Claro. Sin ponerse en el lugar de otro, ¿no? Sí, cuánta gente dañada. Y aún así se cuestionan muy muchas cosas, ¿verdad? Gente que no lo ha vivido, ni se lo deseamos a nadie. Que eso es lo que sucede, Samuel, de que creo... A ese punto es el que estaba hablando hace un momento, de que pues prácticamente las personas siguen y el país va a cambiar, el país va a mejorar, el país va a crecer económicamente, el estilo de vida de las personas va a crecer, va a mejorar. Incluso ustedes lo pueden ver, muchos más negocios han aparecido porque las personas ya no tienen el miedo de poner su negocio, de poner su venta, de lo que sea, y ya las personas no están con el temor de decir, me van a venir a poner renta, ¿verdad? La afamada renta, que muchas personas murieron por esa afamada renta también. Muchos hogares fueron destruidos por esa afamada renta. Dinero que a ellos no les costaba más que solo apretar el gatillo y nada más, ¿verdad? O llegar y amenazar, llegar y amedrentar. Eso, ¿verdad? Y eso creo yo que hoy es un gran descanso para muchos salvadoreños que vivieron toda la época de las pandillas completita y ahora pueden tener un respiro para poder poner su propio negocio. Entonces es una gran ventaja y es un gran beneficio para el pueblo salvadoreño, pero sigamos viendo. Que aquí, incluso en nuestro país, hay mucha gente que no ha logrado entender lo que familias como la suya les ha tocado vivir durante años. O sea, todavía creen de que el tema de las maras, de las pandillas, es algo así como historias que suceden, casi que como cuentos, porque también como que ha habido ciertas personas que vivieron de eso, lastimosamente. Hay muchos, incluso periodistas, que ellos hacían reportajes de cómo vivían las maras, de cómo eran, y que el estilo de vida, casi que ellos estaban proyectando. Ahí está, ese es otro punto que lo iba a tocar, pero lo pasé por alto en un principio. Pero eso era cierto, o sea, imagínense ahora tener la libertad de poder hacer este tipo de reportajes. Y digo la libertad porque verdaderamente no tendría que haber una libertad, tendría que haber existido siempre. Pero ahora que ya existe esa posibilidad, ¿verdad?, de darle voz a aquellas personas que prácticamente pasaron oprimidas durante décadas. Y sí, esto estaba así, o sea, aquí en el país la delincuencia y los desastres eran un negocio, ¿verdad? Tanto para los periodistas internacionales como para los periodistas nacionales, porque un periódico como tal, ¿cuándo creen ustedes que vendían más? Cuando la portada del periódico era de múltiple violencia, de que hoy hubieron 40 muertos, hoy hubieron 50 muertos, o ayer hubieron en un solo lugar una masacre.
Entonces, ¿creen ustedes que la gente no iba y compraba ese diario para poderse informar? Pero ¿será que los periódicos como tal lo hacían porque vamos a informarle a la gente? No. Hoy, años después, nos hemos dado cuenta de que prácticamente como todo ha cambiado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, incluso ayer que pasó lo del barrio Santa Anita, que el video pues está aquí en mi canal, es el podcast anterior. Este sería el podcast pues siguiente, el capítulo 32. Prácticamente se había uno de los periódicos, no sé cuál específicamente, pero de los periódicos antiguos, se armó el chambre de que esta persona que fue a hacer esta situación en el barrio Santa Anita era un policía. ¿Por qué creen? Porque ellos quieren ahorita, quiérase o no, como sea, dañar ya sea la corporación, dañar o manchar el nombre de la policía, de los soldados, de los diputados que están parte de Nuevas Ideas, del gobierno mismo, del gabinete, de qué sé yo, de cualquiera, hasta del presidente mismo. Entonces buscan hasta lo más pequeñito, hasta lo más mínimo para hacer lo que pasa. Publicaron un tweet los de la Policía Nacional Civil diciendo que claramente esa persona que detuvieron no pertenecía a la organización. ¿Por qué? Porque aunque no se lo digan, pero en la organización, ¿verdad? O en la Policía Nacional Civil se ha hecho una limpieza. Lo que pasa es que muchas veces se espera de que digan, miren, sacamos a todos estos policías porque por estas y estas razones, ¿no? Lo sacan y ya, o sea, lógicamente aquellos que incurren o incurrieron en un delito, pues de una sola vez hemos visto que los han metido al bote. Entonces, como les digo, las cosas han cambiado. Y ahora por eso todo es contra el gobierno, todo el medio de comunicación. Lo bueno es que también hay muchos medios como el mío y el de muchas otras personas que crean contenido de noticias y de política e informativo, que podemos dar a conocerle a las personas en el mundo verdaderamente lo que está pasando en el país, lo que está pasando en El Salvador. Pero bueno, sigamos viendo. Una opción. Exacto, ellos casi que estaban proyectándole a la juventud, es una opción, que como se vestían, la moda, que como esto, adquirían que lo bienes otro, y sin exacto, sin problemas. Entonces, no solo medios nacionales, porque muchos lo hicieron, también muchos medios internacionales que ellos proyectaban eso, de que como el fenómeno de las mareas, y decían, algunos hasta escribieron libros y se sienten orgullosos de eso. Pero nunca escribieron de la tristeza y del dolor que estaban viviendo los salvadoreños y las familias como ustedes. ¿Por qué? Porque yo en lo particular considero que también ellos yo así los veo y así los voy a seguir viendo siempre, aunque a algunos no les guste, como cobardes, porque ellos no tuvieron nunca el valor de proyectar esto ni presentar eso. ¿Por qué? También tenían miedo y porque también ellos pactaban con las maras para que los dejaran hacer reportajes a cambio de decir lo que las maras quisieran que se diera. O sea, así de sencillo. Créame de que es importante que el mundo sepa lo que de verdad sucedió en este país. Exacto. Lo que de verdad sucedió aquí en Las Margaritas, lo que de verdad sucedió aquí en El Salvador. O sea, todavía hay gente aquí en este país que todavía, algunos andan enojados porque agarran a los pandilleros y los meten a la cárcel. O sea, porque dicen de que cómo los tratan, de que por qué los tienen encerrados. Ojo, una de las cosas muy importantes por las cuales esto pasa, y para los que no están entendiendo el por qué, y sé que este comentario va a doler, es porque muchas de esas personas que agarran son familiares, son tíos, primos, amigos, padres, hermanos, pero son pandilleros. Lo que pasa es que no tienen la suficiente honestidad en el corazón de poder decir, sí, yo me beneficié de este ilícito,
sí, yo recibí esto, yo recibí lo otro, recibí este beneficio, este otro beneficio. Se los voy a poner así claros, porque nunca los padres, y lógicamente también, no sé, quizás podían llegar a tener miedo, pero ¿por qué no cuestionaban el hecho, muchos padres o muchas madres que ahora lloran a las afueras de las cárceles, cuando el hijo llegaba con una moto que no le pertenecía, cuando el hijo llegaba con un carro que no le pertenecía, cuando el hijo llegaba con $3,000 y no tenía trabajo? Porque en ese momento ellos no pusieron ese reparo a sus hijos, hijas, primos, primas, o a la cabeza del hogar? Puede ser que también eran los padres o el padre, ¿verdad? Es ahí donde ellos tenían que poner un reparo, era ahí donde ellos tenían que poner un alto, pero no lo hicieron. Entonces ahora se quejan. ¿Por qué? Porque así mismo, como los gobiernos anteriores, todas las familias que vivieron de los gobiernos anteriores y que fueron beneficiados de los gobiernos anteriores, lógicamente se sienten mal que el gobierno o los partidos que estaban en los gobiernos anteriores no estén. No nos vayamos lejos, como los que fueron beneficiados por el FMLN. Personas iletradas que andaban allá en ¿qué? Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, donde sea, el país del mundo que te imagines, andaban paseando con dinero del pueblo, porque tuvieron el alcance para que el partido como tal o algún político como tal de peso les diera algún supuesto por allá y fueran a disfrutar con salarios de miles de dólares mensuales. Entonces ese es el punto. Ahora creen, se les acabó eso. Entonces díganme ustedes, ¿creen que ellos están contentos? Claro que no, porque no eran nadie, de ser nadie pasaron a andar en carros de lujos y ahora de la noche a la mañana dejan de recibir. De la noche a la mañana ya no pueden andar poniendo negocios fraudulentos. ¿Cómo se van a sentir? Asimismo, de la noche a la mañana, aquel delincuente que llevaba la comida para la semana a costillas de una persona que había trabajado fuertemente un mes, hoy ya no lo está llevando. Lo sienten, claro que lo sienten, pero ¿será que era lo correcto? Ese es el punto y esa es la pregunta. Sigamos viendo. Por Dios, que por qué le dan poquita comida. Por Dios, o sea, ¿cómo alguien puede decir algo de esas personas que vinieron a asesinar a una muchacha de 25 años enfrente de su hija de 6 años y enfrente de su hijo de 1 año? O sea, y estas no son historias que las están contando allá, las están contando ustedes, los que la vivieron, los protagonistas del dolor. Que son realidades que no podemos, bueno, y debemos callar ya, pues nada. Todavía hay gente que dice que ellos cuidaban aquí, que cuidaban la población. Sí, aún todavía se dio opinión. Cuidaron que yo no tuviera a mi mamá, ellos no cuidaban nada. Hay gente que se saciaba del dolor de las otras personas, mandaban a matar a las personas y que como eran amigos de los pandilleros, como eran mujeres de pandilleros, y ahora que se sacian diciendo de que uy, que los maltratan, y la gente que mataron, que es correcto. ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo me van a devolver a mi mamá? Nunca. Sí, el daño que... Y ese es un problema que todavía hay. En las redes sociales se pueden ver plasmados en Facebook, TikTok, Instagram, personajes que lloran el hecho de que su familiar está en la cárcel y bueno, hasta se vuelven de alguna religión. Y no es por hablar mal de la religión como tal, sino que hasta eso se vuelven para ver si ese personaje que está en la cárcel sale. Pero creen ustedes que siendo conscientes, ese personaje que le quitó la vida a alguien, ese personaje que le quitó el fruto de trabajo a alguien, ese personaje que maltrató a alguien, ese personaje que dejó un daño psicológico a alguien, tendrá derecho de salir, tendrá derecho de tener libertad?
para mi punto de vista, no. Y como les digo, yo perdí a mi padre a causa de eso. ¿Por qué? Porque nadie podía crecer económicamente, porque no, como era alguien que lo estaba haciendo con su trabajo y sudor, no podía crecer económicamente. Entonces, como decían ellos, hay que darle en la nuca. ¿Por qué? Porque no nos puede pasar eso. O porque como me cae mal, como ese que me cae mal va a estar mejor económicamente que yo. Así era de cruda nuestra realidad. A mí me complicaron la vida, pues yo ya no me tuve que multiplicar. O sea, cuando ellos hablan de dolor, creen que pueden comparar el dolor de perder una esposa o la madre de niños. O sea, si hablamos de eso, el dolor, pues ¿verdad? O sea, la gente que opina ahora, yo puedo decir que es la que recibió beneficios de ellos, pues opina lo contrario, pues ¿verdad? Pero si le diéramos vuelta a la moneda, si hubieran sido ellos los dañados, con víctimas de muerte, no, ni siquiera pensarían opinar eso. Yo siempre he pensado lo que usted este día me lo acaba de confirmar, que los que ahorita están reclamando son los que perdieron algún privilegio, son los que estaban alrededor de ellos, son los que se beneficiaban de ellos, son los que tenían negocios, son los que tenían ventas, los que manejaban las tiendas, los que manejaban los buses, los que manejaban lo que estaba alrededor de las pandillas, son los que ahora están enojados y los que ahora están llorando por sus niños, ¿verdad? Que los tienen ahí, esos niños que vinieron a asesinar a una muchacha, pues, enfrente de sus hijos, o sea, no le tuvieron piedad a nadie, o sea, es increíble, ¿verdad? Sí, por eso hay opiniones que nada que ver, ¿verdad? Opiniones vagas, opiniones sin razonamiento, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, familias que tuvieron que irse para otros países y tuvieron que morir en el camino, es la verdad. Eso casi no se habla también. ¿Por qué? Porque salieron huyendo, les dijeron, date, no te queremos ver aquí, ¿verdad? Y si no, pues se va toda la familia, ¿verdad? ¿Y cuántos casos se habrán dado? ¿Y cuántos casos? Otros que ni se cuentan por el mismo miedo. Exacto. Algunos porque fueron públicos. Yo creo que la mayoría. Y gente que desapareció. Exacto. Gente que solo quedó uno para contarlo, pero le mataron toda la familia. Correcto. A mí le mataron a mi esposa, pero hay gente que mataron toda la familia. Toda la familia, sí. Entonces, y siempre un pretexto, ¿no? Aquellos debían, aquellos hablaron, simplemente se imponía, la verdad. Desde que estoy chiquita siempre porque que yo me acuerdo, no leí, que yo me algo acuerdo. debería ser tu mamá, que algo tiene que hacer una persona para que le quites la vida. Si la Somos gente que opinó humanos, eso, a mí me quisieron hacer creer eso también. Que convivía con mi esposa era yo. Sí. Que mis hijos son mis hijos. Claro. Y a mí que nadie me puede decir usted anduvo robando para darles de comer a ellos. Claro. O le vimos cosas ilícitas o colaborando de ellos. Nadie puede decir eso de mí, ni Julio dijo de ella. Y el que lo dijo mintió, ¿verdad? Como nos han querido hacer creer a nosotros. Quizás te meten algo. Nosotros sabíamos cómo vivimos con pobrezas, pero teníamos un espíritu de vivencia. Teníamos 2 motorcitos que nos motivaban. Y ese es el punto, gente. El punto en el que las personas que hacen ese tipo de comentarios son las que siempre pues estaban relacionadas con ellos. Y el punto que yo se lo mencionaba hace rato es eso, era eso. O sea, como tal, ¿verdad? Por decirlo así, si vos no querías participar con ellos, si vos no querías ayudarles, o si vos por lo menos no dabas como un cierto beneficio para ellos, vos no valías nada para ellos. O sea, no eras como, o sea, eras como un peón dentro de su mapa, dentro del ajedrez. Eras una figura tal cual. Creo que el día de hoy, gente, vamos a dejar el video hasta acá, ¿verdad? Vamos a dejar el video hasta acá. Yo sé que hay bastante contenido dentro de esto. Entonces, puede ser que vamos a estar haciendo una segunda parte, ¿verdad? Una segunda parte acerca de esto, acerca de este video. Y puede ser que en una de esas también
en el futuro pues yo me anime. Es contarles un poco acerca de mi historia también, de lo que yo viví, de lo que yo tuve que pasar a causa de eso, a causa de, específicamente, a causa de la envidia. La envidia era bien fregada, fíjense. La envidia en este país, por la envidia, pues prácticamente llegabas a perder la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, en muchas circunstancias, posiblemente no le habías hecho nada a nadie. Pero si dentro de la colonia donde vos vivías le caías mal a alguien y ese alguien estaba relacionado con las pandillas y quizás un día se levantaba de malas, ya eso era más que suficiente, o para que te fueran a amenazar, que era lo menos que te podían hacer, o para que te fueran a echar de la colonia, que también era una de las cosas como mínimas que te podían hacer, o que pues literalmente ya sea en ese momento o te daban un aviso de que te podían, o literalmente iban y lo hacían sin mediar palabras, solamente porque le caías mal a fulanito de tal o a fulanita de tal. Así que, gente, todavía hay ciertos rasgos y todavía hay ciertas secuelas que se deben de curar acerca de esta enfermedad, porque esto no es un fenómeno, acerca de esta enfermedad de las pandillas, acerca de esta enfermedad terminal, porque era una enfermedad terminal, era una enfermedad sumamente cruda. Entonces esta enfermedad se tenía que buscar una medicina, se encontró, pero todavía hay ciertas secuelas, como les digo, hay ciertas secuelas que todavía se ven ciertas cuestiones que están fuera de lo correcto, que yo creo que esto va a servir que en el próximo periodo que vamos a tener a nuestro presidente Nayib Bukele, pues son cosas que ya él las vio, son cosas que él las estudió, y el hecho de que él ha estado alejado estos meses donde está haciendo campaña le va a servir y le va a ayudar para que aquellas personas que son del pueblo, aquellas personas que vivieron, aquellas personas que no tienen un interés como que le voy a decir esto al presidente para ganarme puntos, no, sino que van a ser consejos sinceros y consejos para el bien del pueblo. Él va a tomar en cuenta todo esto para ponerlo en práctica, porque sí, yo sé que muchas personas van a decir, pero hay un vacío en esto y lo otro, y pueden sacar una lista, pero también tenemos que ser conscientes de que esos vacíos existían y la delincuencia existía y existió durante más de 30 años. Pero ¿qué pasa? ¿El pueblo se ponía así de exigente? No, porque sabía que hasta mal le podía ir. Ahora tenemos la oportunidad que podemos exigir, ahora tenemos la oportunidad que podemos expresarnos por medio de las redes sociales. Pero sí, a mi punto de vista, viendo todos los cambios que se realizaron en 5 años, yo creo que deberíamos de ser pacientes para ver cuáles son los cambios que se van a dar en los próximos 5 años. Pero para que eso se dé, pues nuevamente yo creo que ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Así que mi gente, esto ha sido un podcast más. Espero que te haya gustado. Es una video reacción acerca de este pues suceso, este testimonio de esta familia, un testimonio bastante crudo, bastante difícil, y como este testimonio hay otros, y no es que tengan escalas, pero literal ellos hacían que esto tuviera escala. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba el Señor, hay personas que les mataban toda la familia. Hay personas que literalmente desaparecieron toda una generación o desaparecieron toda una familia y no había nadie que lo podía contar. Entonces así de terrible era.
Y tan terrible era de que habían o hacían barbaries, las cuales en una mente normal no se logran como ver por qué hacer eso, o para qué, o incluso no creo que no existe ni la interrogante de que será posible que alguien pueda pensar hacer eso. Mentes retorcidas, mentes no sé, mentes que verdaderamente tenían un concepto de la realidad bastante erróneo, y aún así los gobiernos anteriores trabajaron con ellos. Es más, no tengo temor a decir de que varios gobiernos fueron, o bueno, algunos de los últimos, a excepción del de Nayib, pero fueron puestos por esos personajes. Yo creo que de las últimas elecciones que se peleaban entre Arena y el FMLN, varios puestos fueron impuestos por ellos porque eran una cantidad de personas enorme, ¿verdad? Así que, pero bueno, ahora ya no es así. Ahora ya podemos expresarnos y decir lo que pensamos. Así que hoy sí, mi gente, me despido. Espero que te guste este podcast. Este es el capítulo 32, si no me equivoco. Van a disculpar si hablo así como tranquilo, que no soy tan expresivo como normalmente lo soy, porque son las 2 de la mañana. Así que tampoco quiero despertar a los demás, a casi la mayoría que están dormidos. Así que, mi gente, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que aquí en el botoncito rojo le dicen suscribirse, a que actives la campanita y que aquí en la parte de abajo dejes tu respectivo comentario para que te podamos traer más podcasts como este. Así que, mi gente, nos vemos hasta la próxima. Bye.